en el corazón de Madrid, entre los pasillos blancos y fríos de un Instituto Nacional de Investigación. Una figura casi invisible se mueve con paso lento. Es doña Carmen Álvarez, 72 años. Encorvada por el peso de los años, con la fregona en la mano. Mientras los investigadores, vestidos con batas impecables, cruzan de un lado a otro discutiendo teorías y cálculos. Ella se agacha en silencio para limpiar el suelo. El ruido metálico de sus cubos y el roce de la fregona parecen chocar contra la indiferencia de aquellos que no ven más que a una mujer anciana dedicada a la limpieza. Uno de los jóvenes, sin mirarla siquiera, murmura con desdén: «Señora, limítese a fregar bien el suelo». Las risas apagadas de otros acompañan el comentario. Carmen no responde, solo aprieta los labios y continúa, como si sus manos arrugadas hablaran más que su voz. De pronto, la fregona se detiene. Sus ojos descubren algo en el suelo, un fragmento metálico, pequeño, casi insignificante para cualquiera. Ella lo recoge con delicadeza, lo sostiene entre sus dedos y lo observa. Bajo la luz blanca del laboratorio, en ese instante, su mirada cambia. Ya no es la de una mujer invisible y cansada. Es la mirada de alguien que comprende, de alguien que recuerda. De alguien que alguna vez perteneció a este lugar de otra manera. Un silencio interior lo envuelve todo. Nadie se da cuenta, pero en la profundidad de sus ojos, brilla un secreto. Un secreto que el mundo, todavía, desconoce. El almacén del Instituto Nacional de Investigación era un lugar olvidado por todos. Estanterías oxidadas, cajas apiladas unas sobre otras, y un polvo espeso que parecía llevar décadas sin ser perturbado. Era allí donde enviaban a doña Carmen Álvarez cuando sobraban manos y faltaban tareas. Con paciencia, la anciana movía cajas, acomodaba carpetas, y soplaba el polvo que se le pegaba en la piel como un velo gris. Cada objeto tenía la sensación de guardar un pedazo de historia, una memoria que ya nadie quería recordar. Pero Carmen, con su mirada cansada y profunda, parecía escuchar el susurro de cada archivo olvidado. De repente, entre papeles amarillentos y legajos sin dueño, apareció una carpeta distinta. No era el color ni el tamaño lo que llamaba la atención, sino las letras. Allí, escrito con tinta desvaída, se leía un nombre. Su nombre, Carmen Álvarez. Sus manos temblaron. El corazón, que parecía latir con la calma de los años, golpeó su pecho con fuerza juvenil. Abrió la carpeta y allí, entre sellos oficiales y firmas antiguas, descansaba un documento, una patente registrada hacía décadas. Una idea suya, una creación suya. Por un instante, el aire del almacén pareció volverse más denso. La memoria la arrastró hacia atrás, a aquellos días en que su mente volaba más rápido que cualquier máquina. Cuando era reconocida como una joven promesa de la ciencia, el tiempo había intentado borrar esas huellas, pero allí estaban, impresas en tinta y papel. Sus ojos se humedecieron, una lágrima, rebelde y silenciosa, recorrió su mejilla. Con un gesto lento, casi solemne, cerró la carpeta y la volvió a colocar en la caja. No dijo nada, no podía decir nada, porque sabía que en esos pasillos, las palabras se convertían en armas, y su voz, si se escuchaba, corría el riesgo de ser silenciada otra vez. Lo que Carmen no notó, al menos en ese momento, fue que no estaba sola. En el umbral de la puerta, medio oculto por la penumbra del pasillo, un joven asistente observaba en silencio. Sus ojos curiosos siguieron cada gesto de la anciana, cada emoción en su rostro. Y aunque Carmen intentó disimular, él lo vio todo. Ese instante fugaz se convirtió en una semilla de sospecha, de misterio.
Un secreto que pronto comenzaría a crecer dentro de aquel instituto donde nada era lo que parecía. El eco de los pasos resonaba en el pasillo central del instituto. Doña Carmen, con su cubo y su fregona, avanzaba despacio, como una sombra más entre las paredes blancas. Ese día, sin embargo, el destino la llevó al despacho más temido, el del director Enrique Salazar. El ambiente estaba cargado. Varios investigadores se habían reunido allí, como si esperaran un espectáculo. El director, un hombre alto de cabello canoso, la miraba con un gesto duro, sus labios fruncidos en una mueca de autoridad. Señora Álvarez, tronó su voz, grave y áspera. Otra vez usted entorpeciendo el trabajo del laboratorio. Una probeta caída, un accidente menor, había bastado para señalarla como culpable. El murmullo de los investigadores llenó el despacho, risas contenidas, comentarios mordaces. ¿Qué hace alguien como ella aquí?, susurró uno. Ni siquiera sabe lo que pisa, rió otro, mientras se cruzaban miradas cómplices. Carmen bajó la cabeza. No replicó, no discutió. Sus ojos permanecieron fijos en el suelo, como si buscara refugio en aquel mosaico brillante que había limpiado tantas veces. Sus manos, arrugadas pero firmes, apretaron con fuerza el mango de la fregona, como si ese trozo de madera fuera lo único que la mantenía en pie. El director, con un ademán de desdén, levantó la voz aún más. Si vuelve a causar un problema, no dudaré en echarla. ¿Ha entendido? Un silencio pesado cayó sobre la sala. Todos esperaban una respuesta, pero Carmen, con dignidad silenciosa, se limitó a inclinar la cabeza en señal de aceptación. Después, sin una palabra, giró sobre sí misma y salió, arrastrando el cubo por el suelo pulido. En ese momento, un trueno sacudió el cielo. Las ventanas del despacho temblaron y un relámpago iluminó el pasillo. Su sombra, proyectada en la pared, se alargó hasta cubrirlo todo. Una sombra que parecía mucho más grande que su cuerpo, como si en ella habitara una fuerza dormida, esperando el momento de despertar. Los investigadores, distraídos por la tormenta, no se dieron cuenta de aquel detalle. Pero la sombra, extendida y firme, anunciaba lo que estaba por venir. La tormenta arreciaba sobre Madrid. El instituto, iluminado por luces artificiales, parecía un barco a la deriva en medio de la noche. Dentro, en la sala principal de control, todo marchaba según lo previsto hasta que una alarma rompió la rutina. Primero fue un pitido agudo. Después, un parpadeo en las pantallas. Y en cuestión de segundos, todas las luces de advertencia comenzaron a destellar en rojo. La presión está subiendo, gritó un investigador. El sistema de refrigeración no responde, exclamó otro. El murmullo de cálculos y teorías dio paso al caos. Papeles volando, teclados golpeados sin sentido, voces que se pisaban unas a otras. El corazón del experimento, una máquina compleja que ocupaba el centro de la sala, vibraba peligrosamente, como una bestia a punto de liberarse de sus cadenas. El director Salazar entró de golpe, con el rostro desencajado. Controlen el reactor ahora mismo. No podemos permitir un accidente. Pero nadie sabía qué hacer. Cada botón parecía conducir a un error mayor, cada cable un laberinto sin salida. La tensión era insoportable. Algunos investigadores retrocedían, temiendo lo peor. Y entonces la figura que menos esperaban apareció. Entre el ruido de alarmas y gritos, la anciana con el uniforme de limpieza avanzó lentamente. Doña Carmen Álvarez, con paso seguro, dejó el cubo en un rincón y se acercó al panel de control. Nadie se lo impidió, quizás porque estaban demasiado asustados, quizás porque había algo en sus ojos que imponía respeto. Sus manos, curtidas por el tiempo,
se movieron con una precisión sorprendente. Presionó un botón, giró una válvula, ajustó un interruptor oculto bajo una tapa metálica. Los investigadores contuvieron la respiración. ¿Qué está haciendo?, susurró uno, paralizado. Eso no está en el manual, murmuró otro. El rugido de la máquina comenzó a disminuir. Las luces rojas parpadearon una última vez y se apagaron. El silencio regresó, pesado, abrumador. Solo el zumbido constante del sistema, ahora estable, llenaba el aire. Carmen retiró lentamente sus manos y respiró hondo, como si nada hubiera pasado. Los demás, en cambio, se quedaron petrificados, mirándola con los ojos abiertos de par en par. ¿Cómo sabía qué hacer?, balbuceó un joven científico, incrédulo. Carmen no respondió, se limitó a recoger su cubo y su fregona, y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, giró un instante el rostro. Sus ojos brillaban con una mezcla de calma y de algo más, algo que ninguno de ellos podía explicar. Y así, mientras afuera la tormenta continuaba descargando su furia, dentro del laboratorio reinaba un silencio nuevo, el silencio del desconcierto, el silencio de un secreto que acababa de asomar a la superficie. La calma en el instituto era solo aparente. Aunque la crisis había sido resuelta, los investigadores seguían con la sensación de haber visto algo imposible. ¿Cómo era posible que una mujer de limpieza supiera manejar un sistema que ellos mismos, expertos formados en las mejores universidades, no podían controlar? Uno de ellos, un joven inquieto llamado Javier Morales, no logró apartar la idea de su cabeza. Mientras los demás preferían olvidar y seguir con sus experimentos, él decidió buscar respuestas. Algo en la mirada de la anciana, en la seguridad de sus movimientos, le decía que no era una persona común. Una noche, cuando el instituto quedó en silencio y la mayoría de luces estaban apagadas, Javier se dirigió a los archivos antiguos. El sótano olía a papel húmedo y polvo acumulado durante décadas. Con una linterna en la mano, comenzó a revisar cajas, expedientes, documentos que casi nadie había tocado en años. Horas después, sus ojos se detuvieron en una portada que parecía insignificante, pero que cambiaría todo. Era una revista científica de los años 70. En su portada, en blanco y negro, aparecía una joven de mirada firme, con un brillo en los ojos que delataba genialidad. El título rezaba: La niña prodigio de la ciencia española Carmen Álvarez. Javier sintió un escalofrío. Pasó las páginas con avidez. Allí estaban artículos firmados por ella, patentes, fotografías de congresos en los que presentaba teorías revolucionarias. No había duda, aquella mujer, la misma que todos trataban como a una sombra en los pasillos, había sido alguna vez el orgullo de la ciencia española. Pero cuanto más leía, más extraño se volvía todo. A partir de cierto año, su nombre desaparecía por completo. Las investigaciones que ella había iniciado estaban ahora firmadas por otros. Las patentes habían cambiado de titular. Era como si alguien hubiera decidido borrar su existencia de la historia oficial. El corazón de Javier latía con fuerza. Quería contarlo, quería mostrar la verdad. Pero cuando intentó acceder a los registros digitales para confirmar la información, una pantalla roja apareció con un mensaje de acceso denegado. Poco después, recibió un correo interno del instituto: tema confidencial. Absténgase de seguir investigando. Se detuvo, miró alrededor, sintiendo que las paredes mismas lo observaban. Comprendió que había tocado un nervio sensible, un secreto que alguien poderoso se empeñaba en ocultar. Esa noche, mientras apagaba la linterna y salía del archivo, Javier supo que la historia de doña Carmen era mucho más grande de lo que podía imaginar.
Una historia enterrada bajo capas de silencio y traición, esperando el momento justo para salir a la luz. El descubrimiento de Javier no fue casualidad. Era el inicio de un viaje hacia un pasado enterrado, un pasado en el que el nombre de Carmen Álvarez brillaba con fuerza. La memoria se abre como un viejo álbum de fotografías. Y de pronto, nos encontramos en la España de los años 70. Un laboratorio modesto, lleno de aparatos rudimentarios, con pizarras cubiertas de fórmulas que parecían rozar los límites del entendimiento humano. Allí estaba ella joven, radiante, con apenas 30 años y ya considerada una promesa de la ciencia. Carmen escribía en la pizarra mientras un grupo de colegas la observaba. Sus ideas eran audaces, demasiado adelantadas a su tiempo. Hablaba de nuevas formas de energía, de sistemas capaces de transformar la tecnología tal como se conocía entonces. La pasión en sus palabras contagiaba a unos, pero también despertaba la envidia en otros. Entre ellos, un hombre la seguía con especial atención: Enrique Salazar, un investigador ambicioso, carismático y hábil para moverse en los círculos de poder. Sonreía cuando ella exponía, la aplaudía en público, pero en la sombra anotaba cada detalle, cada fórmula, cada avance. Una noche, Carmen presentó un prototipo frente a un comité internacional. Era el fruto de años de trabajo, un proyecto que podía convertirla en referente mundial. Sin embargo, días después, ese mismo proyecto apareció publicado pero no con su nombre. El crédito fue otorgado a Enrique Salazar. Las instituciones lo celebraron como un genio nacional. Él ascendió rápidamente, rodeado de periodistas y aplausos. Carmen, en cambio, fue silenciada. Le dijeron que había cometido errores de procedimiento, que había firmado documentos sin leer, que su papel había sido colaborativo, no principal. Su reputación quedó destrozada. Los contratos desaparecieron, los colegas se apartaron, y finalmente, fue expulsada del instituto con apenas una indemnización simbólica. El golpe fue devastador. Aquel laboratorio que había sido su hogar se convirtió en un recuerdo amargo. El futuro que soñó fue entregado a otro. Y con los años, su nombre se borró de la historia científica del país. Regresamos al presente. El hombre que en el pasado se apropió de sus ideas, ese investigador ambicioso, es ahora el director del instituto, el mismo que la humilló frente a todos. Mientras ella arrastraba un cubo de limpieza por los pasillos, él ocupaba el despacho más alto, recibiendo honores que nunca le correspondieron. Carmen no hablaba de ello, pero en lo profundo de su mirada, todavía ardía una chispa. La chispa de quien sabe que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de regresar. La tormenta aún no había cesado. El cielo sobre Madrid rugía con la fuerza de un animal enfurecido, y dentro del instituto el aire parecía cargado de electricidad. Pero lo peor estaba por llegar. Una madrugada, cuando la mayoría de pasillos estaban vacíos y el silencio dominaba el edificio, un estruendo rompió la calma. Las luces parpadearon y de pronto, se apagaron por completo. El instituto entero quedó sumido en la oscuridad. Las alarmas de emergencia comenzaron a sonar. Pantallas apagadas, monitores muertos, sistemas colapsados. Y en el centro de todo, el corazón de la instalación, el reactor experimental. Un zumbido grave, irregular, anunció que la máquina estaba fallando. El riesgo era inminente: una fuga de radiación capaz de destruirlo todo. Los investigadores corrieron de un lado a otro con linternas en mano. Las voces se elevaban, nerviosas, incapaces de coordinarse. Los sistemas de seguridad no responden. El generador auxiliar está fuera de línea. El pánico se apoderaba de todos. En medio del caos,
Una silueta se movió despacio pero con decisión. Doña Carmen Álvarez, con su uniforme gastado, avanzaba hacia el reactor. Nadie entendía por qué lo hacía. Algunos intentaron detenerla, pero su mirada, firme y tranquila, los desarmó. Con pasos seguros, llegó al panel de control manual. Lo abrió con un golpe certero y descubrió los cables expuestos, chisporroteando en la penumbra. La corriente podía matarla en segundos. Pero Carmen no dudó. Sin guantes, con las manos desnudas, comenzó a unir los cables, torciendo el metal con sus dedos arrugados. El dolor fue inmediato. La electricidad atravesó su piel, y la sangre comenzó a brotar por pequeños cortes en sus dedos. Pero ella no se detuvo. Cada conexión que hacía era un paso más hacia la vida, un sacrificio silencioso para salvar aquel lugar que un día también había sido suyo. Los investigadores observaban, paralizados. Nadie se atrevía a acercarse, nadie sabía qué hacer. Y mientras ellos temblaban, la anciana, ensangrentada y sudorosa, devolvía la energía al sistema con la fuerza de su voluntad. De pronto, el reactor emitió un zumbido distinto. Las luces de emergencia parpadearon y se encendieron de nuevo. Las alarmas cesaron poco a poco, hasta quedar en silencio. La máquina volvía a respirar, estable, contenida. Carmen retiró las manos, ennegrecidas y heridas, y cayó de rodillas por un instante. Su respiración era agitada, pero en sus labios apareció una leve sonrisa. Había ganado la batalla, no contra la máquina, sino contra el olvido. Los jóvenes investigadores la miraban con ojos abiertos, mezcla de terror y admiración. Uno murmuró con voz temblorosa: ¿Quién es en realidad esta mujer? Carmen no respondió. Se levantó despacio, tomó aire y, sin mirar atrás, caminó hacia la salida. La sangre marcaba su rastro en el suelo, como una firma que nadie podría borrar jamás. El instituto ya no era el mismo. 2 veces había estado al borde de la catástrofe, y 2 veces la había salvado la persona más inesperada, aquella mujer a la que todos despreciaban. Los pasillos murmuraban su nombre, aunque todavía con miedo, como si fuera un secreto que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Pero los secretos nunca permanecen enterrados para siempre. Y menos cuando hay ojos curiosos husmeando en la oscuridad. Una mañana, entre el tumulto de la rutina, un extraño se coló en el edificio. Era un periodista, acreditado como visitante común, pero en realidad llevaba semanas siguiendo rumores. Historias sobre una mujer anciana, un simple personal de limpieza, que había detenido una máquina fuera de control y evitado un desastre nuclear. Demasiadas coincidencias, demasiado silencio oficial. Él sabía que detrás había algo más grande. Con cámara oculta y grabadora en el bolsillo, recorrió pasillos, entrevistó a empleados nerviosos, tomó fotografías de documentos olvidados. Y entonces, en un rincón polvoriento, encontró lo que necesitaba: pruebas de que Carmen Álvarez había sido inventora, científica. Autora de patentes fundamentales en los años 70. Un nombre borrado a la fuerza, un legado arrebatado. La noticia estalló como un rayo en mitad de la tormenta. Los titulares inundaron la prensa. La verdadera pionera de la ciencia española vive en el anonimato. Carmen Álvarez, de genio nacional a limpiadora invisible. El país entero quedó conmocionado. En televisión, en radio, en redes sociales, todos hablaban de ella. Las imágenes mostraban a la anciana empujando un carrito de limpieza en los mismos pasillos, donde décadas atrás había presentado teorías que cambiaron la ciencia. Las voces de indignación se alzaron. Le robaron su historia. La traicionaron. Exigimos justicia para Carmen Álvarez. Dentro del instituto, el ambiente era insoportable.
Los mismos investigadores que antes se burlaban de ella, ahora la buscaban con lágrimas en los ojos, pidiendo perdón. Algunos caían de rodillas, reconociendo su ignorancia. Otros apenas podían sostener su mirada. Carmen, sin embargo, permanecía en silencio. Recibía las disculpas con serenidad, sin rencor visible, pero sin conceder tampoco una sonrisa fácil. Era como si comprendiera que aquel arrepentimiento llegaba demasiado tarde, que las heridas de la traición no podían borrarse con unas palabras apresuradas. El director, Enrique Salazar, observaba todo desde su despacho. Cada titular en los periódicos era un golpe directo contra su autoridad. La verdad, que había intentado ocultar durante tanto tiempo, comenzaba a filtrarse como agua entre las grietas. Y él sabía que muy pronto, esa corriente se convertiría en un río imposible de detener. En medio de aquel huracán mediático, Carmen siguió trabajando como siempre, fregona en mano, como si nada hubiera cambiado. Pero en el fondo, todo había cambiado. El mundo entero ahora conocía su nombre. Y nadie, jamás, podría volver a borrarlo. El instituto hervía de rumores y silencios incómodos. Los pasillos, que antes habían sido escenario de burlas y desprecio, ahora eran un lugar de miradas bajas y pasos vacilantes. Todos sabían lo que la prensa ya había revelado: la anciana de la fregona no era una cualquiera. Era la científica a la que la historia había traicionado. Y finalmente llegó el momento inevitable, el encuentro cara a cara con el hombre que había decidido robarle todo. El director, Enrique Salazar. En su despacho, un lugar adornado con diplomas y reconocimientos que no le pertenecían, Salazar esperaba inquieto. Sus manos, que antes se movían con seguridad, ahora temblaban sobre el escritorio. Había leído cada titular, había visto la indignación del país. Su poder, construido durante décadas sobre la mentira, se resquebrajaba a cada minuto. La puerta se abrió despacio. Allí estaba Carmen Álvarez, más erguida que nunca, con los ojos fijos en él. Ya no parecía invisible, ya no era la sombra de los pasillos. Era la mujer que regresaba de las cenizas con la fuerza de la verdad. Un silencio pesado se extendió entre ambos, hasta que Salazar, con voz rota, intentó justificarse. Carmen, yo en aquel tiempo no tuve elección. Eran otros tiempos, había presiones, compromisos políticos. No podía hacer otra cosa. Carmen lo miraba en silencio, sin mover un músculo del rostro. Cada palabra que él pronunciaba sonaba hueca, inútil, como hojas secas arrastradas por el viento. Él continuó, desesperado: créeme, yo siempre reconocí tu talento. Si hubiera dependido solo de mí. Ella lo interrumpió, con una voz baja, pero más cortante que cualquier grito. No dependía del tiempo, ni de la política, Enrique. Dependía de tu elección. Y tú elegiste traicionar. El hombre bajó la cabeza. Las arrugas de su rostro parecían más profundas, como si el peso de sus culpas lo estuviera hundiendo. Carmen dio un paso hacia adelante. Por un instante, el silencio fue insoportable, como si todo el instituto contuviera la respiración. Luego, ella dijo: la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y ahora, ha llegado su momento. Se giró lentamente y caminó hacia la puerta. No hubo reproches, no hubo gritos, no hubo venganza en el sentido clásico. Solo la dignidad de quien sabe que la justicia más profunda no se impone con castigo, sino con la exposición de la verdad. Salazar quedó solo, sentado en su despacho que ya no le pertenecía, rodeado de diplomas vacíos. Y en sus ojos, por primera vez, apareció lo que nunca había mostrado: miedo. Mientras tanto, Carmen avanzaba por el pasillo, dejando atrás no solo a un hombre derrotado, sino también décadas de silencio.
Cada paso suyo era el eco de una victoria diferente, la victoria de la verdad sobre la mentira, de la memoria sobre el olvido. El amanecer llegó con un brillo distinto sobre Madrid. Los pasillos del instituto, acostumbrados al murmullo rutinario de investigadores y al sonido de máquinas. Esa mañana estaban en silencio, como si aguardaran un acontecimiento histórico. Y lo fue. Un convoy oficial se detuvo frente al edificio. De él descendió nada menos que el presidente del Gobierno de España, rodeado de ministros y cámaras de televisión. La noticia ya se había expandido por todo el país: la mujer olvidada. La científica borrada de los libros, había vuelto a ocupar el lugar que siempre le correspondió. Los investigadores, alineados en los pasillos, esperaban nerviosos. Algunos tenían lágrimas en los ojos, otros aún no podían comprender cómo habían convivido tantos años con una leyenda disfrazada de sombra. El presidente entró en el gran salón principal, donde se había preparado una ceremonia improvisada. Allí, en el centro, estaba doña Carmen Álvarez, con su uniforme sencillo, con las manos todavía marcadas por cicatrices recientes, pero con la frente erguida. El silencio se rompió con las palabras solemnes del presidente. Hoy España reconoce una deuda que nunca debió existir. Reconoce a la mujer que, con su talento y su sacrificio, cambió nuestra ciencia y nos salvó de la catástrofe. Hoy, devolvemos la verdad a quien siempre le perteneció. El aplauso fue un estruendo. Algunos investigadores no pudieron contener las lágrimas, otros se arrodillaron espontáneamente. El presidente tomó entre sus manos una caja y extrajo la Gran Cruz al Mérito Científico, el más alto reconocimiento del país. Con gesto solemne, la colocó sobre el pecho de Carmen. Ella, emocionada, bajó la cabeza apenas un instante, y luego miró al público. No dijo grandes discursos, solo una frase, clara y serena. La ciencia no pertenece a quienes la usan para enriquecerse, sino a quienes trabajan por la verdad y por la vida. Un aplauso aún más fuerte llenó la sala. Las cámaras captaron ese momento para la historia. Carmen alzó la vista hacia la ventana. El sol entraba a raudales, bañando su rostro con un resplandor cálido. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Era la sonrisa de quien había atravesado la oscuridad y finalmente veía la luz. Pero la historia no terminaba allí. Mientras las cámaras seguían enfocando los aplausos, la mirada del espectador se desvió lentamente hacia un rincón del salón. Sobre un viejo escritorio, descansaba un cuaderno gastado, cubierto de polvo y anotaciones. Sus páginas estaban llenas de fórmulas, esquemas y teorías nunca antes publicadas. Un legado oculto, un nuevo secreto que aún aguardaba su momento para cambiar, quizá una vez más, el rumbo del mundo. La historia de Carmen Álvarez no es solo la de una mujer olvidada que recuperó su nombre. Es la historia de la verdad, que nunca muere, aunque la intenten enterrar bajo mentiras. Es la historia de la dignidad, que permanece intacta incluso en el silencio. Y es la historia de la ciencia, que siempre acaba perteneciendo a quienes buscan servir a la humanidad, y no a sí mismos. Hoy, Carmen ha vuelto a la luz. Pero en su mesa, en ese cuaderno envejecido, aún leí un misterio. Quizás el mundo todavía no está preparado para lo que allí está escrito. O quizás ese será el comienzo de una nueva historia. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Cada semana encontrarás nuevos relatos de superación, misterio y esperanza. Historias que nos recuerdan que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una chispa esperando brillar.